16.9 trillones la deuda de los hogares estadounidenses. Récord histórico. Tres cosas crecen al mismo tiempo de manera vertiginosa en Estados Unidos, y no son la inflación, la ayuda de Washington a Ucrania o la posibilidad de que Trump vuelva a la Casa Blanca en 2024. Nos referimos a las tasas de interés, los balances de las tarjetas de crédito y la cantidad de gente que no puede pagar lo que carga esas tarjetas. En noviembre y diciembre del 2022, 18.4 millones de clientes estaban atrasados en los pagos de sus tarjetas. En diciembre de 2019, esa cantidad era de 15.8 millones. Y esto sucede con un mercado laboral robusto, casi de pleno empleo. Ahora bien, antes o después, la actual subida de tasas causará una recesión que se reflejará precisamente en la destrucción de puestos de trabajo. Entonces, cuando la gente empieza a ser despedida, tal vez en el segundo trimestre de este año, esa pesada carga de la deuda, insostenible según todos los analistas hoy, podría convertirse en una avalancha que derrumbe toda la economía, algo tan similar como lo ocurrido en el año 2008 con las hipotecas subprime. La deuda de los hogares en la primera economía del mundo está tan inflada que amenaza con explotar en cualquier momento. Quédate con nosotros y entérate de todos los pormenores desde este momento. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. $16.9 trillones la deuda de los estadounidenses. Récord histórico. La primicia la dio a conocer CNN Business a mediados de febrero. En esa primicia informaban que durante el último trimestre del año 2022, los hogares estadounidenses se endeudaron hasta los 16.9 trillones de dólares, es decir, 16.9 millones de dólares, un salto de 394 mil millones, o un 2.4% con respecto al trimestre anterior. Esa deuda tiene tres componentes principales: hipotecas, tarjetas de crédito, cargos por pagos demorados o mora. El último componente es el más preocupante, porque indica que al ciudadano común estadounidense le está quedando cada vez más cuesta arriba pagar sus deudas, y están dejando de hacerlo, lo que solo agrega más peso a sus presupuestos. Por su parte, el que el mayor peso de este endeudamiento histórico recaiga sobre las hipotecas se explica por las subidas de tasas de la Reserva Federal para combatir la inflación. Como efecto adicional, la contratación de hipotecas cayó a los niveles de 2019, esto de acuerdo con la misma Fed, aunque de momento lo robusto del mercado laboral ayuda a que los hogares mantengan el gasto. El problema, que crece como una bola de nieve, es que los hogares están gastando en un entorno de tasas altas e inflación que erosiona su capacidad de pago, por lo que dejan de saldar ciertas deudas que se van sumando al total. Así es en la cuantía de la morosidad donde está activada la bomba de tiempo, porque se está incrementando en todos los tipos de deuda que contraen los estadounidenses hoy. Solo como ejemplo, la morosidad en las tarjetas de crédito creció 0.6 puntos porcentuales en el último trimestre, y en préstamos de autos, un 0.4 en el mismo periodo, lo que, junto a otras deudas impagas, suma un total de 2.5% de morosidad de cartera en toda la economía en diciembre. Todavía ese número está lejos del 4.7% del primer semestre de 2020, pero la velocidad con la que aumenta, incluso en un mercado laboral fuerte, preocupa a la Reserva Federal. Los estadounidenses tienen $1 trillón de deuda en las tarjetas de crédito. De los factores que forman el endeudamiento récord de los hogares estadounidenses, vamos a examinar más profundamente el de las tarjetas de crédito, porque delata que no pueden pagar sus gastos diarios. El balance en el plástico se incrementó casi 6.6% en el último trimestre de 2022, a 986 mil millones de dólares, el mayor salto desde que se llevan registros en 1999. El aumento anual fue de 15.2%. Al mismo tiempo aumentó la morosidad. Bloomberg encontró que la morosidad en las tarjetas sobrepasó en diciembre la que había antes de la crisis de salud del año 2020. Del total de la morosidad en el plástico, un 4% se clasifica como morosidad seria, lo que significa que el atraso en el pago alcanza 3 meses o más. En el otro extremo, la morosidad temprana, que son los retrasos de al menos 30 días, creció a 5.9% desde el 5.2% en el trimestre previo. Ambos datos están por debajo de lo que estaban en vísperas de la crisis de salud y lo peor de 2020. En el universo de deudores son sobre todo los más jóvenes, aquellos entre 20 y 30 años, los que más problemas tienen para pagar tanto lo que cargan en su plástico, como lo que pidieron prestado para comprar sus autos.
Con retrasos en los pagos se deterioran los historiales crediticios, los puntajes de crédito caen y entonces se hace más difícil o caro conseguir más préstamos. Dentro de poco, a todo eso se sumará el fin de la mora con el pago de los préstamos estudiantiles, para dañar aún más las perspectivas de los más jóvenes. Si están atorados en estas deudas, es obvio que se les hace cuesta arriba pensar en comprar casas o en tener hijos a los que alimentar, vestir y educar. Muchos de ellos desearían volver en el tiempo tan solo 2 años, cuando los cheques de estímulo permitían comprar, ahorrar y pagar deudas. Como resultado, a inicios del año 2021, los balances en el plástico habían caído 17% con respecto al periodo precrisis de salud de 2020. Pero además, esa fue una época en la que el dinero era virtualmente gratuito, mientras que ahora la Reserva Federal ha empujado el alza a los intereses del dinero plástico en casi 20%. Aparte, con crisis sanitaria, aunque sin inflación, hace 2 años ante la fuerte incertidumbre, no había que cargar las tarjetas con grandes gastos, como remodelaciones, mudanzas o similares. La inflación deja a los estadounidenses estresados y con la necesidad de usar las tarjetas de crédito. Casi no hay un bien o servicio en Estados Unidos que no aumente de precio como no lo hacía hace 40 años, desde huevos, autos, ropa, hasta las ya nombradas hipotecas. Esto es lo que empuja a los compradores en ese país a depender cada vez más del plástico para enfrentar sus gastos corrientes. Ahora mismo, ¿cuánto debes en tus tarjetas de crédito? Piensa que tuvieras la misma deuda que cualquier hogar estadounidense. Con toda seguridad acabas de poner cara de preocupación solo al imaginarlo. Lo paradójico es que en este momento, aunque la deuda es grande, en Wall Street no están preocupados por las acciones de los bancos y otros prestamistas, porque en realidad no están en peligro. Pero los mismos analistas no dejan de reconocer que, en un nivel personal, la obligación de endeudarse es estresante, y eso sin considerar las implicaciones a futuro. Las deudas impagas dañarán los historiales crediticios por décadas. Por si eso no fuese suficiente, mientras más se cargan las tarjetas en los últimos trimestres, los bancos incrementan los límites de endeudamiento. Pero simultáneamente los expertos sugieren no gastar cerca de ese límite porque disminuye la valoración del crédito del cliente. Hasta ahora los estadounidenses están pagando este tipo de endeudamiento, pero la pregunta acerca de por cuánto tiempo más podrán hacerlo no deja de planear sobre la economía. Jamie Dimon dice que la Fed ha perdido el control de la inflación. El CEO de JP Morgan emitió tal aseveración ante la CNBC el 23 de febrero, justo un día después de que se conocieran las minutas de la reunión de la Reserva Federal, que duró el 31 de enero al 1 de febrero. En este resumen se muestra que en la Fed están decididos a enfrentar la inflación. Sin embargo, Dimon cree que esa determinación no es suficiente y que de hecho el Banco Central no termina de controlar los precios. Las palabras de Dimon no parecen un ataque contra Jerome Powell, el presidente de la Fed, por quien dijo tener todo el respeto en la misma entrevista. La opinión de uno de los líderes de Wall Street es importante, pero más importante es lo que revelan las minutas del Banco Central estadounidense, porque es como dar un vistazo al interior de la Fed. En ella se lee que los gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos están complacidos con la sostenida caída de los precios de los últimos 3 meses, pero que al mismo tiempo necesitan más datos para poder considerar que la inflación está controlada. Recuerda 2 datos relevantes. Primero, la meta de inflación de la Fed es de 2% anual. Y segundo, la medida de la inflación solo toma en cuenta una canasta básica de productos, de manera que para tener una mejor imagen del comportamiento de los precios, debe revisarse esta lista de productos para incluir muchos más. Pero lo más importante es que las minutas delatan que las tasas se mantendrán altas por más tiempo con su incidencia en los niveles de empleo y, en general, en el crecimiento. Volviendo a Dimon, él ya advirtió lo mismo en esa entrevista cuando dijo que posiblemente las tasas se mantengan altas por más tiempo, porque puede tomarle al Banco Central un rato alcanzar su meta inflacionaria de 2%. Ahora bien, no hay que ser Jamie Dimon para saber que la Reserva Federal perdió el control de la inflación. Y lo hizo desde el instante en el que malinterpretó el fenómeno inflacionario como pasajero y se retrasó en tomar medidas correctivas. La pregunta es si perderá el control con la subida de tipos y causará una recesión más profunda de lo esperado. Aquí Dimon le da un voto de confianza a la Fed, ya que se siente motivado por la resistencia de la economía estadounidense a la desestabilización de la economía global que causó la invasión rusa de Ucrania. Hasta $907.13 pagan los californianos por gas natural este invierno. Con toda seguridad, los californianos no serían tan benevolentes con la Reserva Federal como Dimon, y es que ellos están pagando $907.13 solo por el gas este invierno. Bueno, no todos los californianos, sin embargo, sí la gran mayoría de ellos, como Brent Eldridge,
quien le contó a Yahoo News que había oído que el gas estaba caro, pero que eso no lo preparó para la factura de gas por casi $1,000 que recibió en enero, casi 8 veces más de lo que pagó hace un año. Eldridge sintió una sensación de desmayo al abrir el sobre de la compañía de servicios públicos de Long Beach. Otras compañías californianas como Southern California Gas Co. y Pacific Gas and Electric comenzaron a advertir en enero a sus clientes que las facturas serían más caras en medio de los precios récord del gas. No obstante, muchos ignoraron el mensaje hasta que las facturas empezaron a llegar al final del mes. SoCal Gas dijo que su factura promedio para sus casi 2 millones de clientes fue de $300 a $350 en enero, más del doble que el promedio un año antes. Pero aquellos hogares con piscina o muchos cuartos para calentar han llegado a pagar hasta $2,000. PG&E estima que en el norte y centro del estado las facturas serán 32% más caras este invierno. Al mismo tiempo, las empresas de servicios públicos afirman que no están ganando nada con esas facturas más caras, porque se están limitando a pasar a los clientes el aumento del combustible, sin remarcaje de precios. Esas facturas han puesto a pelear a la gente para escoger entre tomar menos duchas calientes o bajar la calefacción, y si un miembro del hogar o fraternidad se salta el acuerdo, la pelea no hace sino empeorar. En otras casas, la discusión se ha cambiado por decepción cuando, después de un invierno de privaciones con la calefacción al mínimo, las facturas igual han sido mucho más caras de lo esperado. Sin embargo, esos casos tienen suerte porque, al igual que sucede en muchas partes del Reino Unido, hay demasiada gente en California que no puede pagar el gas, en lo que ya se considera una crisis energética. Para tratar de atajarla, el alcalde de Long Beach convocó una reunión de emergencia de la municipalidad para aprobar asistencia extra para quienes no puedan pagar. En cuanto al bueno de Brent Eldridge, no usará su piscina climatizada nunca más. El gobierno de Estados Unidos planea agregar 22 trillones a su deuda en los siguientes 10 años. Pero si los hogares estadounidenses están endeudados como nunca en la historia, su gobierno planea ponerse a la par. Después de todo, hay una relación entre la deuda pública y las tarjetas de crédito sobrecargadas. De hecho, Washington superó en enero su techo de endeudamiento de casi $31.4 trillones. La medida de la velocidad del endeudamiento federal la da el que se alcanzara a mitad de año el techo de la deuda, o como ellos lo llaman, debt limit. Ahora el cálculo es que el gobierno solo podrá pagar sus deudas hasta junio, recurriendo a reservas de efectivo y haciendo ciertos ajustes antes. Entre estos ajustes, que son verdaderas medidas extraordinarias, están el retraso en los pagos de intereses a la seguridad social, que luego se reembolsan cuando se ajuste el límite de la deuda. Por eso, la única forma de que el gobierno siga funcionando en el largo plazo es suspender o aumentar el límite de gasto. Un reporte de la BBC nos recuerda que eso es exactamente lo que han hecho 100 veces los políticos en el Capitolio desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y 78 veces desde 1960, de las cuales 3 han ocurrido solo en los últimos 6 meses. Porque, aunque el límite de deuda es cada vez más un arma política, cuando han estado justo al borde del abismo, los políticos de ambos partidos han alcanzado un acuerdo, a menos que la actual legislatura, en la que los republicanos dominan la Cámara Baja con la bancada más fraccionada y recalcitrante nunca vista, sea la primera que rompa esa posibilidad. La dificultad que enfrentó Kevin McCarthy para ser electo presidente de la Cámara hace un mes es un mal precedente. Para congraciarse con sus cofrades más recalcitrantes, el mismo McCarthy ha dicho que no apoyará un aumento del límite de endeudamiento a menos que la administración Biden recorte gastos. Y estos datos se refieren a la deuda soberana actual o en el corto plazo, no a la futura. En el caso del gobierno federal, la Oficina de Presupuesto del Congreso, o CBO por sus siglas en inglés, proyecta que durante la siguiente década el déficit sumará unos $2 trillones cada año. En 2023, el total de la deuda federal será de $46.4 trillones, para un déficit de 5.3% del PIB. Los 2 años siguientes será de 6.1%, para declinar en 2026 y 2027. Pero a partir de ese año aumentará de nuevo hasta alcanzar el 6.9% del PIB, más allá del 2030, algo que solo ha sucedido 5 veces desde 1946. Ese comportamiento tiene que ver con los ingresos, que crecerán 18.3% del PIB el año que viene, para caer durante los 2 años siguientes, antes de volver a crecer luego de 2025, cuando expiren ciertas provisiones de la reforma tributaria de la administración Trump. De 2027 en adelante se prevé que los ingresos se estabilicen hasta alcanzar un 18.1% del PIB en 2033. Para el director de la CBO, Philip Swagel, la trayectoria de la deuda es insostenible, aunque la oficina que dirige no puede decirle al Congreso qué hacer.
Todas las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso dibujan un gobierno federal, no importa si en manos de los demócratas o los republicanos, que se embarca ahora mismo en una era de grandes y crecientes gastos, entre otras cosas para brindar servicios a su población anciana. Así, la deuda federal seguirá creciendo, a menos de que se modifiquen las leyes, algo poco probable por su costo político. La única forma de pagar por eso es subiendo las tasas y cobrando más impuestos precisamente a la misma sociedad que ya no tiene cómo endeudarse más. Durante años, el mundo pagaba el déficit fiscal estadounidense comprando bonos del tesoro. Al mismo tiempo, sus ciudadanos se endeudaban para mantener la economía global en marcha. Comida, viajes, ropa, electrodomésticos, autos y cuanta cosa fabrica el hombre servía para saciar el hambre consumista estadounidense. Pero la recesión que trajo la crisis de salud de 2020 primero y la inflación que siguió después tienen a los estadounidenses endeudándose ahora para sobrevivir. En la proyección del endeudamiento federal, todos coinciden en que, tarde o temprano, los gastos derrotarán a los ingresos o, menos probablemente, estos se impondrán. En los hogares, el convencimiento es que en el corto plazo, ya el endeudamiento ganó. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la situación que envuelve a los 16.9 trillones, la deuda de los hogares estadounidenses, un récord histórico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.